Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Isabel Chablepat. Soy del segundo grado Grupo A de la preparatoria Juventus. Yo voy a hablar sobre el tema de formación de nuevas especies. Aunque en la vida podemos compartir similitudes genéticas, solo algunos organismos combinan información y genética por reproducción sexual y tienen descendencia que pueden reproducirse con éxito. Los científicos llaman a estos organismos miembros de la misma especie biológica. Ahora voy a hablar en este tema, se va a hablar sobre la especie y su habilidad para reproducirse. Una especie es el grupo de organismos que pueden reproducirse y producir descendencia fértil y variable. Según esto, se pueden distinguir una de otra cuando en la naturaleza no es posible el apareamiento entre individuos de cada especie que se produzcan descendencia fértil. Los miembros de la misma especie comparten características tanto externas como internas que se desarrollan a partir de su ADN. Cuanto más estrecha relación tengan dos organismos, más ADN tienen en común. Por ejemplo, es más común que tengan que su ADN se parezca al de el padre y de la madre que al de los abuelos y los primos. Ahora bien, los organismos de la misma especie tienen el nivel más alto de lineamiento de ADN y por lo tanto comparten características y comportamientos que conducen a una reproducción exitosa. La apariencia de la especie puede inducir a error al sugerir una capacidad o incapacidad para aparearse. En otros casos, los individuos pueden parecer similares, aunque no sean miembros de la misma especie. Un ejemplo serían las aves. La población de especies comparten un acervo genético, una colección de todas las variantes genéticas de la especie. Debe ser genética cualquier cambio de un grupo, ya que es la única forma de compartir y transmitir rasgos. Sin embargo, hay dos vías en donde al ocurrir variaciones se lo pueden pasar a la próxima generación por medio de reproducción asexual o sexual. Solo los rasgos heredables pueden evolucionar y para que el rasgo modificado se pueda transmitir por reproducción sexual. En caso de que el cambio no se haga en un espermatozoide o en un óvulo, no se pueda transmitir. Por lo tanto, la reproducción juega un papel importante para el cambio genético. En resumen, se tiene que reproducir entre sí para transmitir rasgos a la descendencia. Ya hablamos de la especie y su habilidad para reproducirse. Ahora vamos a hablar del segundo punto, que es la especiación. Se conoce como especiación al proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras poblaciones aisladas reproductivamente de la población anterior y entre sí, que con el tiempo irán acumulando otras diferentes genéticas. Para que ocurra la especiación, se debe formar dos nuevas poblaciones a partir de una original y deben evolucionar para que sea imposible que los individuos de las dos nuevas poblaciones se cruzan. Los biólogos han propuesto que se puede dividir en dos amplias categorías. Esa sería la especiación alopátrica y la especiación simpátrica. Los biólogos piensan en los eventos de especiación como división de una especie central en dos especies descendientes. No hay razón para formar más de dos especies al mismo tiempo, excepto que es menos probable y podemos conceptualizar múltiples eventos como divisiones únicas. Ahora bien, la especiación tiene varios puntos. Uno de esos puntos es la especiación alopátrica, que la especiación alopátrica es un simple nombre para la especiación por aislamiento geográfico. En esta especiación, el organismo impide que dos o más grupos se apareen entre sí con regularidad. Otro punto sería la readaptación adaptativa, que se refiere a la forma en la que se diversifica un linaje evolutivo a partir del cual surgen diferentes adaptaciones evolutivas.
Mecanismos como la selección natural juegan un papel importante en la radiación adaptativa. Después el siguiente punto es especiación simpátrica. En esta especiación, que es la especiación simpátrica, los grupos de la misma población ancestral evolucionan en especies separadas sin ninguna separación geográfica. Es como lo anterior que especiación alopátrica. El otro punto sería aislamiento reproductivo. Este fenómeno se presenta cuando las poblaciones se separan o aíslan. Al transcurrir el tiempo llegan a tener grandes diferencias y forman nuevas especies. El último punto sería la influencia del hábitat en la especiación. A medida que crece la población, aumenta la competencia por alimento. Este escenario se desarrolla en la naturaleza, al igual que otros que conducen el aislamiento reproductivo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, les voy a dar un simple ejemplo. Es como si pones dos diferentes especies en un mismo lago, por ejemplo, pueden ser diferentes, pero que se parezcan un poco, pero aún así comen el mismo alimento las dos especies. Entonces como que se van a poner como un tipo de acuerdo o se van a pelear por ello. Entonces como que en cierto modo se pueden entender porque comen lo mismo, y eso puede dar a una nueva genética y una nueva especialización. Puede ser que se parezca a las dos especies, pero puede tener diferentes formas. O sea, por ejemplo, de que el pez de el linaje ancestral sea de cabeza redonda y esta nueva especie sea de cabeza como que abstracta, no sé, puede ser, no sé. Es más o menos eso, que se da una nueva especie, como que se llegan a entender y se forma una nueva población. Este sería la influencia del hábitat en la especiación. Es solo un ejemplo. Eso sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Daniela Chaolé y gracias por prestarme atención.